Yo iba como en puntas de pie cuando le daba la palabra a Matilde en primer lugar. No puedo dejar de preguntarte cómo te resulta una fecha como esta llevada estrictamente a lo personal. Tú, como mujer, tú, ¿cómo tenés en tu memoria, en tu corazón, lo que pasaba hace exactamente 4 décadas? Bueno, se han encargado todos de recordarme detalle a detalle, porque de eso se encargaron de hacerlo. Creo que hicieron bien. Algunas personas me decían, ¿qué necesidad de volver sobre los detalles? Mi hermana, por ejemplo, me lo comentaba. Y el argumento es, miren que hay muchos que no saben y hay que volver a repetirlo. O sea que, claro, me he tenido que aguantar nuevamente el recuerdo de detalle por detalle de las cosas que yo mismo he contado, claro, ¿verdad? Bueno, es lo que hay que hacer. Pero sin entrar en los detalles, sin necesariamente pedirte que cuentes los detalles, ¿cómo estás viviendo el día de hoy? Sí, digamos que para mí siempre, desde el comienzo, los meses de mayo son complicados, son difíciles de sobrellevar. Este año especialmente por toda la cantidad de actividades. Y bueno, yo lo vivo con serenidad porque tengo la convicción de que es bueno recordar, como decía Mauricio, un episodio de tal envergadura como no habíamos visto antes. Bueno, es necesario que se recuerde y que se saquen las conclusiones y que las nuevas generaciones aprendan, pero no me es fácil, claro. Sí, una de las tareas de Matilde en las horas o los minutos posteriores al secuestro del Toba fue la de comunicarse con otros, sí, con otras figuras uruguayas de la política, de la militancia que vivían en Argentina. Hasta me queda la duda de cómo hiciste, ¿no? Porque no estábamos hablando de una época de telecomunicaciones tan ágiles como las de hoy, ¿no? Pero además, bueno, físicamente quedé incomunicado, se me cortaron los cables del teléfono y los Falcon quedaron estacionados en la puerta de mi casa, así que no era cuestión de salir así nomás tampoco. Aclaro para los más jóvenes, los Falcon eran los Ford Falcon que utilizaban esas fuerzas represivas parapoliciales, ¿no? Ahí está. No, a mí me han preguntado justamente cuando empezó la investigadora parlamentaria cómo hice yo para avisar a Michelini. No lo hice a tiempo, de ninguna manera. Cuando logramos conectar los cables nuevamente, la primera llamada que recibí fue de Chicho Michelini, que ya había sucedido lo de su padre, porque fueron de casa directamente a la casa de ellos, ¿verdad? ¿Y a Wilson cómo le llegó la información? Bueno, amigos nuestros que sí ya se comunicaron enseguida y fueron a buscarlo a donde estaba, a la Panchita, para esconderlo, ¿no? Lo llevaron a casa de un funcionario de Naciones Unidas. Sí, de Hugo Navajas Mogro. De Hugo Navajas, que ahí permaneció, que estaba muy cerca de mi casa, el apartamento, y permaneció ahí hasta el día que aparecieron los cuerpos. Pero yo tengo una discrepancia, no sé, pero un matiz. El operativo era para Wilson, porque Wilson estuvo en el velorio del Toba toda la noche, y también fue al de Michelini. Es decir, si hubieran querido llevarlo, se lo llevaban. El velorio en casa sabíamos que estaba lleno de tiras. ¿Estás hablando del velorio en Buenos Aires? En Buenos Aires, claro, sí. Y él estuvo toda la noche. Es estremecedor pensar que hubo velorios en Buenos Aires de estas muertes, ¿no? Sí. En aquellas condiciones. En aquellas condiciones se hicieron. Sí. En mi casa fue medio dilatado porque demoraron en entregarnos los cuerpos, ¿verdad? Hubo que hacer una gestión ante el embajador para ver si se aceleraba eso. No me acuerdo cuántas horas, pero hubo que hacerla porque no nos entregaban el cuerpo rápidamente. El reconocimiento se hizo en la morgue, ¿no? Yo no fui, pero fueron familiares míos. Y ya digo, bueno, Wilson, que estaba en lo de Hugo Navajas, como tú dijiste, me mandaba a mí continuamente esquelas, que estaba en una cuadra y iban y venían los compañeros, con las indicaciones de lo que yo tenía que hacer, a quién tenía que mandarle telegramas, a quién tenía que ver y demás. Bueno, en fin, dirigió el operativo desde la casa esa. Pero cuando aparecieron los cuerpos, que fue el viernes de noche, viernes 21 por la noche, es decir, el sábado, Wilson ya estaba en casa, el sábado por la mañana.
Yo había salido a hacer una de esas diligencias. Cuando volví lo encontré a Wilson. Yo no sabía que ya habían aparecido los cuerpos, pero me di cuenta porque estaba Wilson en casa. Y estuvo hasta que salieron al día siguiente, el lunes por la mañana creo que fue que salieron. Así que estuvo entrando y saliendo de casa. Yo estaba convencida cuando hay una decisión. Decís que salieron, ¿quiénes salieron? Los cuerpos. Con destino a Montevideo. Porque claro, los entierros en el vapor fueron de acá. la cabeza. Los entierros fueron acá. Fueron acá. En el vapor de la carrera salieron los cuerpos a mediodía para hacer. Qué misterio eso de Wilson entonces, ¿no? Eso de cómo pudo moverse Wilson. Después, pese por a todo en supuesto, esos días. Apenas se despidió del Toba cuando se iba el carro fúnebre para el puerto, él ahí ya se asiló, ya habían hecho los contactos, pasó un auto de la embajada austríaca y ya se lo llevó. Yo quería preguntarle a Matilde qué composición de lugar se ha hecho ella con los años a propósito de las responsabilidades en este caso. Bueno, de las responsabilidades políticas no tengo ninguna duda, ¿verdad? Como bien dijo Gonzalo, la dictadura argentina fue parte, todo estaba hecho en el marco de la discrecionalidad que regía en ese momento. El operativo en casa, la zona estaba, como se llamaba, zona liberada, ¿verdad? Se podía hacer lo que quería la Policía Federal, nadie controlaba nada. Y lo mismo habrá pasado en el Liberty. O sea que la complicidad de la dictadura no había duda ninguna. Y acá no hubo demasiado trabajo en detectar las responsabilidades políticas. Tanto el dictador Bordaberry como su canciller enseguida se encontraron vínculos como para decir no es posible que ustedes no supieran lo que se estaba pergeñando, ¿verdad? Eso de que la barbarie se gesta y nadie la controla, bueno, si sos el presidente de la República la tenés que controlar, si no la controlás sos parte, ¿verdad? O sea que eso en la justicia de los dos lados fue cosa juzgada, ¿no? Y la otra pregunta, Matilde, es a propósito de vivencias. Recién llegabas a dar algunas pinceladas de cómo fueron aquellas horas en Buenos Aires, incluyendo los velatorios. Pero después los restos se trasladan a Montevideo, en el vapor de la carrera, y los sepelios se desarrollan acá. En aquel 1976, pura represión, plena dictadura. Los sepelios hoy van a estar, dentro de un rato, van a estar en el cementerio del Buceo, homenajeando al Toba, bueno, antes en el cementerio central, homenajeando a Selmar Michelini. ¿Cómo fue aquella llegada al cementerio del Buceo? Bueno, fue muy impresionante. Primero que nosotros viajamos en avión, la familia y los amigos que estábamos en Buenos Aires, viajamos en un avión, yo con salvoconducto, yo no tenía ni un documento, ni yo ni mis hijos, nos habían robado todo, pero el consulado extendió unos salvoconductos para que pudiéramos viajar, y llegamos a Montevideo por la nochecita del día 24, y el 25 de mañana llegaban los cuerpos al vapor de la carrera, por lo tanto a las 7 de la mañana estábamos en el puerto. Y los cuerpos ya habían llegado, una cosa insólita, era un día de niebla como todos estos de mayo, que la niebla entorpece la llegada del vapor de la carrera. Sin embargo, el vapor de la carrera había sido entrado a la fuerza, tirado por chinchorros para adelantar la hora, ¿verdad? El objetivo era que no fuera nadie al cementerio, en fin, ese tipo de cosas. Y después bajaron los cuerpos y los que veníamos en el cortejo fúnebre, lo que menos fue un cortejo fúnebre, andaban como tiro por la calle, por la Rambla de Montevideo, los cuerpos venían a toda velocidad, teníamos que ir a andar corriendo atrás de ellos. Y bueno, cuando llegamos al cementerio del Buceo, gente que salía, yo tengo esa visión, yo entré y la gente salía de atrás de los árboles, la gente se había escondido atrás de los árboles esperando la llegada. Había una coordinación de la gente impresionante, ¿no? Es decir, sin haberse hablado nunca a nadie, la gente sabía lo que tenía que hacer, era muy, muy impresionante. Bueno, después se desarrolló el acto con mucha violencia, porque entraron los milicos y andaban saltando con los caballos arriba de las tumbas. Fue dantesco el episodio, ¿no? Yo me arrepentí de haber llevado, mis hijos grandes fueron, los dos mayores, a mí me pareció que tenían edad para hacerlo. Después me lo pregunté, dije qué necesidad de que hayan visto esto, ¿no? Porque era dantesco realmente. Y después se llevaron preso a gente que estaba rezando
Apenas los enterraron, 2 o 3 señoras que habían quedado rezando un rato se las llevaron. Fue una cosa de locos, de locos. Mario Heberman marchó preso por haber puesto una bandera arriba del féretro. Bueno, fue un episodio muy violento. Es el que recuerdo yo, obviamente, y en lo de Michelini habrá pasado otro tanto, yo no sé los detalles.